El 2020 es el año que se nos quedará para siempre en la memoria de cada uno de nosotros. Pues parecía una película eterna de tipo apocalíptico, de esas que estamos acostumbrados a ver en el cine. Parecía que todos los múltiples escenarios, inventados por decenas de directores de diferentes épocas, se hubieran trasladado a la vida real. Cataclismos Guerras, peligros exteriores y espaciales. o pandemias. Bienvenidos cinéfilos al fin de los tiempos. El cine a través de los tiempos se ha desenvuelto en diversos escenarios utópicos y distópicos, esto con intención de narrar sucesos apocalípticos. Sí, Mariana. De hecho, la palabra apocalipsis se traduce a aquel fin catastrófico o violento que conlleva a la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. Y desde su etimología significa revelación. Carla, y de hecho en el lenguaje cotidiano, el apocalipsis se puede definir como algo que no estaba preestablecido o que se sale de la órbita de lo cotidiano. Podemos mencionar, por ejemplo, que la pandemia que estamos viviendo en este momento es una apocalipsis, o si, por ejemplo, el presidente llegara a renunciar, para nosotros sería algo apocalíptico y quizá una nueva guerra desataría apocalipsis. Y por si no lo han adivinado, mis queridos cinéfilos, en este espacio, Mariana y yo les estaremos hablando del cine y el apocalipsis. Quédense con nosotras y disfruten de este apocalíptico contenido creado exclusivamente para ustedes. La relación entre la religión y el apocalipsis es bastante cercana, debido a que de una u otra forma van por la misma línea. Apocalipsis se titula el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Este libro profético reúne cierta cantidad de símbolos, de hechos y circunstancias que a fin de cuentas significarían el final de los tiempos para las personas creyentes en esta escritura. Mariana, de hecho, el libro del Apocalipsis, el cual fue escrito en el siglo I, en la época de las persecuciones a los cristianos, es un libro bíblico que ha sido sometido a una gran cantidad de investigaciones, interpretaciones y estudios para tratar de desentrañar su sentido. De allí que pueda ser leído desde distintos enfoques. Sin embargo, el que más nos interesa es el historitista, según el cual el Apocalipsis es la culminación del plan de Dios expuesto en la Biblia de principio a fin. Carla, de hecho, muchos historiadores, entre ellos Fried, afirman que el Apocalipsis se extiende a nuestros tiempos en manifestaciones religiosas y culturales que se han venido presentando poco a poco. Entre ellas podríamos incluir la pandemia causada por el COVID-19. Bueno, esto por el lado religioso. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la literatura. Seguro se estarán preguntando, pero Carla, ¿por qué hablamos de literatura y no pasamos al cine? Bueno, resulta que muchas de las películas que hemos visto se tratan de adaptaciones cinematográficas de novelas del género, ya que también la literatura se ha ocupado abundantemente del apocalipsis. Carla, de hecho, un profeta muy sonado en los últimos 500 años ha sido Nostradamus, debido a que él en 1555 escribió un libro de profecías en las cuales interpretaba cómo sería el fin de la humanidad. Este ha sido considerado un libro apocalíptico debido a que reúne una serie como de claves
de hechos o de acontecimientos importantes que al ser leídos son interpretados como cosas negativas, o sea, como las guerras que van a haber, las catástrofes que se van a desatar, y todo eso va a conducir al fin de la humanidad. Todo lo que menciona Mariana se encuentra reposado en diferentes portales de internet y puedes indagar sobre ellos si te interesa conocer más a profundidad del tema. Ahora sí, a lo que vinimos. Pesimismo sobre el futuro y regresión al primitivismo son dos ejes fundamentales que suelen ser usados por las personas que se encargan de grabar el fin del mundo, y esto después es proyectado en la pantalla grande o en la pantalla chica. Sabemos que es común usar en este tipo de películas el agravamiento de los males que padece la humanidad actualmente. Por ejemplo, se agrava la escasez de alimentos, la sobrepoblación, la contaminación, la explotación del hombre, pandemias y etcétera. Otra temática común es la de la tecnología que el propio hombre ha desarrollado y termina por competir con él o dominar su vida. Algunas películas con esta vertiente son Blade Runner, Robocop y Minority Report, aunque la causa de la hecatombe puede también ser una invasión extraterrestre, como en La Guerra de los Mundos o Infinity War y Endgame. El apocalipsis en el cine no suele tener un lugar ubicado en la realidad. Sin embargo, es común que las personas utilicen como escenario Estados Unidos. Podemos dividir estas películas en preapocalíptico, apocalíptico y posapocalíptico. De una u otra forma, los directores o los guionistas de este tipo de películas, sin importar su nacionalidad o sus creencias respecto al cine, siempre intentan ir como un paso adelante para ser distintos y no hacer lo mismo que la persona que está inmediatamente al lado y también está escribiendo o dirigiendo este tipo de películas. Sin embargo, en el año 2012 se presentó un fenómeno bastante peculiar, y es que se suponía que el 12 de diciembre se iba a acabar el mundo. Entonces, antes de ello, muchas personas lanzaron películas apocalípticas que, según sus creencias y lo que ellos, no sé, pensaban que iba a ocurrir este día, desataron una serie de acciones que llevaron a hacer películas apocalípticas donde de una u otra forma se describía la realidad de aquel 12 de diciembre. De hecho, hay una película que se llama específicamente 2012. Y perdón por decir tanto la palabra película, pero estamos hablando de películas. El fin del mundo se ha reinventado muchas veces desde la pantalla grande. A través de sus obras, directores de todas las épocas volvieron realidad sus temores sobre los últimos días de nuestra era. A nadie le resultará sorprendente pensar o imaginar en algún momento que esta difícil y compleja etapa de la humanidad es como una suerte del fin del mundo, al menos como la conocemos. Porque la pandemia ha hecho que las calles de las grandes ciudades estén desiertas, que los estantes de los supermercados estén vacíos, que los hospitales estén saturados y que la economía esté por el piso. La ciencia ficción apocalíptica es un género literario o cinematográfico de anticipación que versa su línea narrativa o descriptiva en un probable destino calamitoso o cataclismo de la humanidad. Con una visión generalmente pesimista, este género describe de manera magnificada los errores que comete la humanidad actualmente y sus consecuencias en el futuro, pero con un final generalmente nefasto. Desde este punto de vista se avisora realmente un final fatal que puede combinar cierta cantidad de elementos utópicos o elementos reales, pero hechos a gran escala para magnificar aquel fin del mundo. Un dato bastante interesante es la existencia en el cine del personaje Apocalipsis o Ensabad Nur.
Es un personaje de ficción perteneciente a las historias de los X-Men, una serie publicada por la compañía Marvel Comics. Fue creado y diseñado por Louisa Simpson y Walter Simpson respectivamente. Su primera aparición tuvo lugar en el año 1986. Apocalipsis es uno de los villanos más poderosos de los X-Men y goza de gran popularidad entre los fanáticos. Carla, y de hecho en el año 2016 también se estrenó una película que se llama X-Men Apocalipsis, y dada la imposibilidad de comprimir en 3 horas la historia de este personaje, lo que se hace es una pequeña aproximación de él. Luego de miles de años de inactividad, él despierta. Entonces como que básicamente de eso se trata la historia, pero sí se comprime mucho. Sin embargo, se le dio una película completa a este personaje. Ahora les voy a invitar a que nos subamos en la cápsula del tiempo, viajemos hacia el pasado y conozcamos algunas de las muchas películas sobre este tema del fin del mundo. Adelante, Mariana. Bueno, según nuestra investigación, la primera película apocalíptica se dio en el año 1951 y se llama El día en que paralizaron la Tierra. Esta película es cine clase B. En el año 2008 se hizo un remake de la misma con un presupuesto un poco más alto, y el escenario de esta película es Estados Unidos. La película tiene una manera muy peculiar de desatarse debido a que cuenta la llegada de los extraterrestres directamente a la Tierra. Una nave extraterrestre llega a la Tierra con la misión de entregar a los hombres un importante mensaje. El mundo entero queda conmocionado el día en que, sin previo aviso, un platillo aterriza en Washington, y de él sale un alienígena de aspecto humano acompañado de un amenazante robot. Llegamos a la década de los 60. Podríamos decir que esta década fue importante para el desarrollo de este tema en el cine, puesto que muchas de las películas surgidas para este entonces se convertirían en inspiración para otras películas de otras décadas. Les hablo puntualmente de La Noche de los Muertos Vivientes y La Jetée. Sin embargo, nos vamos a centrar en una que fue creada según el contexto de ese entonces. Se trata de Doctor Insólito, estrenada en 1964, una obra maestra de Stanley Kubrick que logra juntar en una cinta un aspecto político, cómico y de terror. Esta película representa como pocas a la Guerra Fría y la amenaza del holocausto nuclear. Convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, un general ordena en un exceso de locura un ataque nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Su ayudante, el capitán McDrake, trata de encontrar la fórmula para impedir el bombardeo. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que el ataque no es más que un estúpido error. Mientras tanto, el asesor del presidente, un antiguo científico nazi, el Dr. Strangelove, confirma la existencia de la máquina del juicio final, un dispositivo de represalia soviético capaz de acabar con la humanidad para siempre. The Doomsday Machine. Blast off! Mejor dicho, si les interesan las películas apocalípticas y les gusta la historia, esta es la indicada para ustedes. Así es, Mariana. ¿Qué te parece si damos un salto en el tiempo hacia la década de los 70? Gran idea. Bueno, les voy a contar la película que elegimos para presentarles en los años 70. Es La Última Ola. Esta película se estrenó en 1977 y fue dirigida por Peter Weir. Esta película también es muy peculiar debido a que narra el fin del mundo de otra manera, y es a partir de cómo una tormenta puede llevar a ocasionar caos y evidentemente que el mundo colapse. Su pequeña sinopsis es que David Burton es un abogado australiano que vive tranquilamente con su hija y esposa hasta que en unos sueños le revelan parte del conocimiento prohibido de los aborígenes. Un asesinato que debe investigar le pondrá en contacto con Chris, integrante de una tribu y conocedor de sus rituales. Y bienvenidos a los 80.
En esta década destaca la saga de James Cameron, Terminator, creada en 1984. Sin embargo, nosotras decidimos hablarles sobre una película cuya trama suena interesante. De la mano de uno de los mejores cineastas de la historia, Andrzej Tarkovsky, traemos la película titulada The Sacrifice, estrenada en 1986. En esta película se reflexiona sobre la posibilidad de imaginarnos un fin del mundo y qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer con tal de evitarlo. Mientras su familia se reúne para celebrar su cumpleaños, el periodista Alexander se siente angustiado por la desoladora falta de espiritualidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Sus peores temores se confirman cuando durante la fiesta llega la noticia de un inminente conflicto nuclear, la Tercera Guerra Mundial. El final definitivo e irreversible está cerca. En ese momento están con él su angustiada esposa, sus 2 hijos, un amigo médico y un peculiar cartero, que lo convence de que una de sus criadas es una bruja que tiene el poder de salvar al mundo mediante un último sacrificio. Fader vår som är i himlen. ¿Recuerdan que hace poco Carla nos habló de que las películas hechas en los años 60 servirían de inspiración décadas más tarde para crear nuevas películas? Muchas de las películas surgidas para este entonces se convertirían en inspiración para otras películas de otras décadas. Exacto, por eso yo les voy a hablar hoy de La GT, película que sirvió de inspiración para que en el año 1995 se creara 12 monos. Bueno, esta película tiene algo muy curioso, y sé que lo he dicho como con casi todas las películas, pero esta en específico habla de pandemias. Bueno, es un dato muy relevante. Bueno, en este caso en particular, la película tiene la intención de hacer un viaje en el tiempo. Las personas se postulan en el año 2035 y el viaje en el tiempo es al pasado para encontrar la cura a una enfermedad. Tras la pandemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus. Sí me suena un poco a coronavirus, pero más me suena a una excelente serie de podcast de Spotify que tiene la misma trama. Se llama Caso 63 por si les interesa todo este tema. No, Carla, dato valiosísimo. De verdad, muchas gracias. Aquí lo anoto y lo buscaré después. Bueno, ¿qué tal si nos dirigimos a la década del 2000? Excelente idea. Los saludo desde la década de los 2000. Si bien la película que se destaca es la adaptación cinematográfica del clásico de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y si bien me hubiera gustado hablarles de zombies y las calles solitarias de Londres, prefiero hablarles de otro film un poco diferente. Se trata de Children of Men, estrenada en el año 2006. Aquí, Alfonso Cuarón, entre el prodigio técnico y la narrativa documental, nos lleva a un futuro en el que la humanidad ha perdido la capacidad de ser fértil. Y donde al aparecer una sorprendente historia de esperanza, hay espacio para metáforas en lo religioso, social, político y hasta ambientalista ecológico. Año 2027. El ser humano está al borde de la extinción. Los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive pues una situación de caos. En tales circunstancias, Theo, un desilusionado ex activista radical de Londres, convertido en burócrata, es contratado por Julian para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra. Bueno, realmente esa es una película con una temática bastante interesante. Bueno, les quiero contar que agregamos una película más a esta década debido a que les hablé anteriormente de que en el año 2012 el fin del mundo llegaría según los mayas, ¿cierto?
En el año 2012 se presentó un fenómeno bastante peculiar y es que se suponía que el 12 de diciembre se iba a acabar el mundo. Bueno, específicamente de la película 2012 les voy a hablar porque siento que es demasiado importante. En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo. Este iría acompañado de diversas catástrofes naturales como erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Esta película fue dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por John Cusack. That's when you run! You call me back when you calm down. Normal. It seems the worst is over. Let's go! De hecho, Mariana, esta fue una película que no recibió muy buenas críticas por cuestiones como los efectos especiales, el desarrollo de los personajes e incluso por la musicalización. ¿La has visto? Carla, realmente sí, pero ya hace algún tiempo. He de confesar que yo no vi esta película porque me daba miedo ver cómo se acababa el mundo. E incluso recuerdo muy bien que cuando no me quería dormir, mi hermana me amenazaba con leer el libro del Apocalipsis en voz alta. Claramente fue algo que cambió un año después. Dejando el tema de lado, ¿por qué no nos cuentas el panorama de las películas de la década de los 2010? Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, les quiero hablar de la década a partir del 2010 y la película se trata de algo que conocemos perfectamente. Voy a dejar que piensen. Exacto, enfermedades, contagios, y es muy casual porque precisamente la película se llama Contagio. Esta película se estrenó en el año 2011 y fue dirigida por Steven Soderbergh. Bueno, esta película tiene algo muy peculiar porque las imágenes que se muestran son muy similares a las que estamos viviendo en la época actual. La enfermedad se desata en Hong Kong y es propiciada por un murciélago. El murciélago es quien da la enfermedad y se transmite entre los humanos. Como les decía, pues las enfermedades que se presentan allí y los contextos, las imágenes son similares a la época actual, debido a que las personas tenían que estar con tapabocas, con distanciamiento, las calles estaban desiertas, las personas andaban en silla de ruedas. O sea, como que es muy curioso que todo esto que estaba en ficción haya pasado a un espacio tan actual, tan real. O sea, como una apocalipsis que se vio en el año 2011, la estemos viviendo en carne propia desde el año 2019. ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Bueno, y ya que hablamos de pandemias y eso, nos trasladamos hacia esta década, cinéfilos. ¿Qué mejor película que la que vivimos hace un año en carne propia? Pero como el fin del mundo es mejor verlo que vivirlo, para esta década les hablaremos del Día del Fin del Mundo, obvio la película. Está dirigida por Rick Roman Wow y protagonizada por Gerard Butler. Fue estrenada en el catastrófico 2020 y como Estados Unidos es el origen de casi todos los males en el cine, ese es el escenario de la película. En Greenland, el último refugio, no vamos a encontrar nada que no hayamos visto antes una y mil veces. Un apocalipsis inminente, esta vez con asteroides, una familia disfuncional tratando de sobrevivir al fin del mundo, un entorno en el que la humanidad saca lo peor y a su vez lo mejor de sí misma, una colección de lugares comunes. Sin embargo, es una cinta de una excelente calidad que trata de ser diferente en un tipo de cine que a estas alturas ya queda poco o nada que innovar. Cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir. Bueno, hemos llegado a la parte crucial.
a la parte en la que vamos a analizar una película que habla del fin de los tiempos y les aconsejo que traigan sus palomitas. Bueno, no sé, me pusieron esto en los ojos, no sé a qué hará referencia, pero evidentemente yo sí traje mis palomitas porque vamos a disfrutar la historia. Se trata de la película Beer Boss a ciegas, estrenada el 21 de diciembre del 2018 en Netflix. Es una película post-apocalíptica de suspenso y terror estadounidense basada en la novela de Josh Malerman del mismo título, publicada en 2014. Cuenta con el guión de Eddie Heiser y el filme está protagonizada por Sandra Bullock. Bueno, Carla, la película narra la historia de una mujer. Esta mujer, en compañía de 2 niños, tiene que atravesar un río con los ojos vendados, tal cual estaba yo hace un momento, debido a que hace algunos años apareció un extraño, fenómeno que ocasionaba que las personas se suicidaran, esto haciendo un caos completo y evidentemente disminuyendo la población. De hecho, la película narra la historia en analepsis, es decir, en forma retrospectiva, mostrando los acontecimientos actuales con los sucesos pasados desde el inicio de la invasión global. Las criaturas o fuerzas que irrumpen en la Tierra le muestran a cada persona sus peores miedos cuando éstas las observan visualmente en el exterior donde se halla el fenómeno, provocando un comportamiento imperioso, adictivo al suicidio y a la autolesión. Bueno, Mallory estaba en embarazo cuando todo el apocalipsis comenzó. Sucede que ella tuvo que estar al interior de una casa con personas completamente diferentes a ella, con la única intención de sobrevivir a lo que sea que estaba sucediendo afuera. Ellos no podían tener contacto con el mundo exterior, por lo que cerraron todo tipo de entradas, por así decirlo, con él, y las ventanas estaban completamente cerradas. Si querían salir por algún motivo tenía que ser con los ojos vendados. 5 años después, Mallory se encuentra luchando por su vida con 2 niños en un bosque. Realmente Carla y yo estamos de acuerdo en que no queremos dañarles la película, por lo que no haremos ningún tipo de spoiler que haga que ustedes sepan qué pasa. Bueno, y por eso es que la sinopsis es como de esta manera en la que se las estamos presentando. Sucede que la película da la opción de que el espectador saque sus conclusiones de lo que pasó entre la casa y los 5 años del bosque. Antes de iniciar con el análisis de la película, me pareció interesante compartirles este dato curioso sobre ella. Resulta, Mariana y cinéfilos, que cuando fue estrenada inmediatamente se convirtió en una de las películas más vistas en la plataforma. La trama desencadenó un reto viral en redes sociales llamado Beer Boss Challenge, en donde los usuarios se filmaban realizando actividades cotidianas con los ojos vendados, los cuales provocaron una serie de accidentes que alarmaron a los realizadores de Netflix, quienes hicieron un comunicado oficial desde su cuenta de Twitter, donde decían lo siguiente: no puedo creer que tenga que decir esto, pero por favor, no se lastimen con este reto Beer Boss Challenge. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el amor, pero el niño y la niña, personajes de la película, solo tienen un deseo para el 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes. Realmente siento que es un dato muy interesante, Carla. Siento que la película permitió, ese tipo de experiencia permitió trascender el universo narrativo de la película y todo salió prácticamente a ser parte de la vida real. Así es, Mariana. ¿Qué te parece si hablamos un poco de su directora? Bueno, a mí me parece una excelente idea. Bueno, les cuento que Susanne Bier nació el 15 de abril de 1960. Ella se dio a conocer bajo el movimiento Dogma 95 y en principio quería ser arquitecta. Más tarde fue aceptada en la universidad y se graduó en el año 1987 con su título de directora.
En 2010 dirigió la película En un mundo mejor, con la que ganó los premios Globos de Oro 2011 como mejor película en lengua no inglesa y el Oscar en 2010 como mejor película de habla no inglesa. Bueno, entre la filmografía de Susan se encuentran unas películas que han sido realmente reconocidas, se las voy a leer tal cual. La primera se llama Credo, que se publicó en el año 1997, The One and Only en el año 1999, Brothers en el año 2004, Después de la boda en el año 2006, Things We Lost in the Fire en el año 2007, Love is All You Need en el año 2012, Serena en el año 2014, A Second Chance en el año 2014, Beatbox, que es la que nos interesa, en el año 2018 y The Night Manager en el año 2016, que esta es una miniserie. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la película es un thriller post-apocalíptico. Su tema es el fin del mundo y la vertiente que usa sí es un poco más nueva, puesto que este se genera por una misteriosa fuerza que no vemos y empieza a diezmar la población mundial. Quienes la ven los conducen a suicidios masivos y a otros individuos los convierte en asesinos. Bueno, me parece correcto, Carla. Bueno, como Carla lo mencionó anteriormente, la película está narrada en analepsis. Esto sucede cuando los hechos que están ocurriendo en el presente coinciden con lo que ocurrió en el pasado, pues el presente que se está dando pues como en la película, obviamente. ¿Alguien me escucha? Hola. Habla Mallory, ¿alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha? Hola, hola, ¿alguien me escucha? Hola, probando. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Hola, hola, probando. Continuando con otros aspectos narrativos, porque el tiempo se nos acaba, el narrador de la película es un narrador invisible, puesto que no escuchamos su voz en la historia. Esta solo se muestra y se ve, es decir, que hay un mega narrador, el cual es el guionista, pero a nivel conceptual. Les explico. Si su guión quedó bien estructurado, donde la historia se cuenta por sí sola, no hay necesidad de usar la voz en off del narrador, aunque luego ya puede que el director de la película introduzca un punto de vista que sí nos haga conscientes de que hay un autor. En el caso de Beatbox a ciegas vemos algunas escenas como podemos ver a través de los ojos de Mallory. Sin embargo, en una escena también vemos a través de los ojos de la niña. Los personajes principales son Mallory, Tom, niño y niña, que más adelante van a llamarse, pues van a recibir un nombre que sería para niño Tom y para niña Olympia. La película nos deja demasiado claro que los lazos sanguíneos muchas veces no son tan importantes. Lo más imprescindible es querer de verdad. Mallory es una mujer que al principio de la película se siente sola pese a su estado de gestación y a la constante compañía de su hermana. Eso se ve reflejado en sus pinturas, donde predomina el gris y el negro. Su estudio de arte es su refugio y pese a que ya lleva bastante tiempo de gestación, prefiere ignorar un poco que dentro de unos meses su vida cambiará para siempre. Es una mujer fuerte y valiente. Sin embargo, su dureza es fruto de una dura infancia donde su padre era una figura dura y su madre era más bien ausente. Una vez se convierte en madre, cada acción y decisión que toma es para proteger a sus hijos, a los cuales no les ha puesto nombres porque aún no asume o dirige que ya se convirtió en madre. Más que mostrarles cariño a sus hijos, es dura con ellos con el fin de hacerlos fuertes para sobrevivir. Esto es reflejo de su crianza. Sí, Carla tiene razón, pero mira, recordemos que Mallory, pues en el fondo es una mujer buena, es una mujer dulce, incluso es muy buena con las personas que quiere, solo que supongo que se le dificulta un poquito exteriorizarlo. Bueno, ya pasando a hablar un poquito de Tom, podríamos decir de él que es un hombre
menos duro con los niños. Es un hombre que pasó gran parte de su vida en Irak, una persona que de verdad tiene plasmado el liderazgo porque fue quien tomó decisiones importantes al interior de la casa. Está dispuesto a prestar su vida incluso o dar su vida por quienes ama. Exacto. Tom también es un hombre lleno de esperanzas, lleno de sueños y trata de transmitir eso a los niños, algo que lo pone en discordia con Mallory. ¿Por qué tienen que creer? ¿Para qué sirve esto si no tienen nada en qué creer? ¡Para que sobrevivan! Sobrevivir no es vivir, Mallory. Existen 3 escenarios principales. Estos son el río, la casa y el Instituto de Personas Invidentes, que se encuentra en medio del bosque. Todo esto se desarrolla en Alaska, aunque la película originalmente fue grabada específicamente en California, Estados Unidos. El detonante de la trama se presenta cuando la extraña ola de suicidios llega a Estados Unidos y Mallory observa en el hospital a la primera persona a suicidarse frente a un vidrio. Allí comienza el caos apocalíptico. Bueno, el plot point 1 se da cuando la hermana de Mallory se suicida. El plot point 2 se refleja en el momento en que Olympia le abre la puerta a Gary para que entre el caos con él. Y el plot point 3 se da en el momento en el que Tom decide entregar su vida prácticamente para que Mallory y los niños estén bien, y posterior a ello él se suicida también. La crisis es la escena en el bosque a partir de la hora con 47 minutos, debido a que allí Mallory se enfrenta a lo que ha tenido que luchar durante toda su vida, a esa desconexión con las personas que la obligan a reprimirse. El miedo de que la niña abra los ojos la invade. Fue el punto más alto de suspenso en la película, pues Mallory lucha directamente con la criatura que la acecha. Y el clímax de la película, sin duda alguna, se presenta en el momento en el que Mallory logra llegar al Instituto para Personas Invidentes. Sabemos que hay una imagen que define la esencia de la película. Consideramos que la de este fabuloso filme, esa imagen llave, es la escena en el río donde Mallory está con los ojos vendados y los 2 niños la están acompañando con los ojos vendados también. Pues de una u otra manera reúne toda la historia. Aún con la incapacidad de ver, se están sometiendo a una lucha con criaturas inexplicables del mundo exterior. Niña es la representación de Olympia y niño el reflejo del pasado de Mallory y a su vez el motivo para continuar o el reflejo de esperanza. La niebla presente en la imagen permite identificar lo dudoso que es el camino más allá, pero ratifica que el futuro es lo que interesa. Bueno, ahora analizaremos otros puntos de la película, tales como colorimetría, planos, diferentes organizaciones en las escenas. ¿Qué te parece, Carla, si proseguimos a hablar respecto a la colorimetría de la película? Yo encantada. La colorimetría de la película posee un lenguaje propio. El color azul, desde su psicología, significa introspección y timidez, lo que Mallory sentía al estar tan desconectada del mundo. Sin embargo, este color también está vinculado con la estabilidad mental y emocional, así como a la razón y a un modo de afrontar la realidad de manera racional, lo que de una u otra forma sucedió en la historia de A Ciegas en el caso de nuestra protagonista. Respecto a la colorimetría del vestuario, podemos decir que el color azul se llevó el papel estrella, debido a que fue el color más utilizado, por ejemplo, por Mallory. Incluso su venda es de ese color, lo que nos permite ver un sinnúmero de cosas desde la psicología del color. Usaban mucho colores fríos. Incluso hay una escena en la que se contrasta la ropa de Mallory con la de su hermana, debido a que la hermana de Mallory usaba prendas muy cálidas, lo que nos hace entender directamente lo diferentes que ellas dos eran. Sus mundos eran completamente contrarios. Bueno, algo muy importante también que vale la pena resaltar es que no se usó
en ninguna persona colores muy llamativos. Los colores fríos en toda la película fueron importantes. Lo reitero porque es importante. Y de hecho, en algunas partes de la película, no sé si Carla lo notó, pero en algunas partes Tom y Carla coincidían con el color de vestuario. Eso es correcto, pero es importante resaltar que Olimpia en algunas ocasiones rompe ese código de vestimenta y usa colores como el rosa, que es la combinación de un color cálido, rojo, y un color frío, blanco. Niña también está de rosa. Eso es correcto, Carla. La colorimetría en pantalla era muy gris, los tonos eran fríos e incluso si el sol lograba escabullirse por las rendijas no había calidez. El río fue el lugar más oscuro, pues en la película ese podría considerarse el punto que más suspenso engloba. La niebla hace alusión a aquella incertidumbre del futuro. Contrario a lo que sucede cuando Mallory y los niños ingresan al centro para personas invidentes, debido a que este lugar refleja calma en todo el sentido de la palabra, incluso en las prendas que usaban. Todas las personas que allí habitaban usaban colores muy fríos que de una u otra forma no demostraban tristeza. Por el contrario, demostraban o transmitían mucha calma, mucho regocijo. Y durante la película, las escenas donde Tom y Mallory muestran su amor y comparten como familia también tienen un tono cálido. Esto con el fin de retratar que pese a que el mundo va mal, Mallory ya no se siente sola. La iluminación que se usó fue artificial debido a que la mayoría de escenas se dieron en interiores. Fue muy sutil, nunca muy saturada, incluso la oscuridad hace parte de la narrativa porque ahí se enmarca, está muy presente los momentos de oscuridad. El claro oscuro se usó para enmarcar o para visualizar las facciones de las personas cuando de pronto había un momento como de angustia y se ve presente y clara la luz de pelo debido a que se hace un desenfoque notorio en el fondo y pues ahí se ve evidente que hay luz tras los personajes. El arte expresado en la pintura forma parte imprescindible de la trama, pues prácticamente funciona como un hilo conductor. Al principio de la película, Mallory se encuentra pintando un lienzo en el que plasma personas juntas con incapacidad de conectarse, lo que más adelante se ve completamente explícito en la casa que residen para sobrevivir. Esa pintura también representa los sentimientos de Mallory. Ahora pasemos a hablar del lenguaje visual de la película. Adelante, Mariana. En cuanto a movimientos de cámara, fueron muy estratégicos, de modo que la cámara enfocaba a la persona que estaba hablando, esto con intención de que existiese un diálogo. Luego de enfocar a quien hablaba, se enfocaba a quien respondía. Y posterior a ello se hacía un encuadre de plano general para contextualizar sobre el sitio en que se encontraban quienes estaban dialogando a grandes rasgos. Vale la pena resaltar que se usaba el desenfoque en la mayoría de escenas en primer y medio plano para dar más profundidad y protagonismo a los personajes. En algunas escenas, como la llegada de Olimpia, es un elemento que da un poco de suspenso. Además de mencionar que la película contó con suficientes recursos para hacer grabación a más de una cámara. Exacto, de una u otra forma se usan muchos cambios en la angulación, lo que alude directamente a repetidos cambios en los planos. Se presentan planos de todo tipo, gran planos generales para contextualizar sobre el sitio en el que se encuentran, primerísimo plano para hacer énfasis en las facciones o expresiones de la angustia o felicidad de los personajes, plano medio y primer plano con intención de mostrar diálogos continuos en los personajes. Los planos detalles son importantes debido a que ayudan a entender cuáles eran los elementos más importantes dependiendo de la escena y esos estuvieron muy presentes de hecho. Realmente la película tiene muchos diálogos y en la mayoría encuadran a las personas en diferentes extremos de la pantalla. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y es notable cómo Mallory siempre se encuentra a un extremo del plano con el fin de reflejar su inestabilidad emocional.
En cambio, Tom siempre lo vemos en el centro, demostrando su equilibrio emocional. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y Tom va cayendo emocionalmente, lo vamos viendo al extremo del plano. En las escenas de caos e incertidumbre, seguramente se tenía cámara en mano, ello con intención de reflejar la inestabilidad que sentían los personajes, como lo podemos observar en pantalla. En ocasiones, los televidentes nos convertimos en los ojos de Mallory, pues se nos permitía ver cómo ella observaba tras la venda o sus manos heridas en medio del caos. También es común ver escenas como esta y esta al inicio del caos, esto con el fin de darle importancia. Ambas escenas son vistas desde adentro, sea de la casa o el auto, dando indicio que está por fuera y que tanto la casa como el auto serán dos lugares seguros que los protegerán del caos siempre y cuando tengan las ventanas tapadas. Ya para finalizar con el análisis, Mariana nos hablará un poco sobre la musicalización, un elemento muy importante para que el cinéfilo esté conectado con la historia. Trent Reznor y Atticus Ross crearon 10 canciones específicamente para la banda sonora de la película. 3 de ellas son Outside, A High Moment y Last Thing Left. A ciegas cuenta con una manera muy peculiar de hacer las cosas, porque en algunos momentos está solo un diálogo sin presencia de música, quizá para darle la importancia o la relevancia a lo que estaban diciendo los personajes. Y también hay escenas en las que son solo música, pero estas realmente ocurren muy poco. La selección de la pieza musical o el ritmo de la misma dependía de la escena en particular. Por ejemplo, hay unas escenas en las cuales el suspenso es muy importante, entonces el ritmo es muy rápido, muy acelerado. Y en un momento cae todo cuando ya se sabe qué ocurrió. Por el contrario, en las escenas que son tranquilas y serenas, todo es muy lento para transmitirle a quien está observando la película esa tranquilidad. El sonido de los pájaros es indispensable en esta película y ello se convirtió en una melodía. Dejamos abierto el diálogo para que ustedes nos cuenten qué les gustó y qué no tanto del análisis personal que hicimos Carla y yo, y también qué piensan ustedes de la relación que existe entre el cine y el apocalipsis, cómo lo pueden ustedes como congeniar. Por otro lado, la gran moraleja que nos deja este análisis es entender que el COVID sigue vivo, que está por ahí rondando las calles intentando volverse una completa apocalipsis. Entonces usen tapabocas y lávense las manos. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en su canal, Cine en Comunicación. ¡Chao!